Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, en este programa que busca encontrar algunos aspectos importantes de la educación, más que evaluación, decir cuáles son los deberes, las cosas que tenemos que hacer en el ámbito educativo. Y por ello invitamos a dos personas, a dos especialistas conocedores de lo que es la educación. Tenemos en primer lugar al profesor, doctor en psicología educativa, Franklin Tapia de Faz, que además empezó como profesor normalista, y está también con nosotros el doctor José Brito Albuja, catedrático universitario, especialista en desarrollo de inteligencia y educación, magíster en tecnología de la educación, que ha tenido una serie de cargos, siendo también director de la primera reforma curricular del Ecuador. Así es que bienvenidos los dos a este programa, y vamos a empezar con usted, doctor Brito, para que nos diga ¿qué es para usted la educación? Bueno, la educación, en primer lugar, es la razón de mi vida. La educación, en términos generales, y parafraseando a Sabater, es una actividad humana que humaniza. O sea, mediante la educación completamos nuestra humanización. Cuando nosotros nacemos no basta con nacer humanos, sino que tenemos que llegar prima más la parte ser, animal cuando nacemos, claro, ¿no? De supervivencia. De un ser biológico, claro, nos transformamos de un ser social y luego cultural. Por consiguiente, la educación es un invento para hacernos humanos y, en lo posible, cuando es buena, mejores seres humanos. Fantástico invento, además. Doctor Tapia, usted empezó como normalista, ¿verdad? ¿Estudió en qué normal? Bueno, yo creo que soy profesor, docente de vocación y de profesión. Yo me gradué en el Colegio San José y tuve la oportunidad de trabajar en escuela unidocente como practicante, pero al mismo tiempo me encargaron la escuela, en escuela pluridocente, en escuela completa. Y he tenido mi vida un poco azarosa desde el punto de vista educativo. He sido profesor de colegio, profesor del Instituto Pedagógico Juan Montalvo. Tuve oportunidad de ser decano, subdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Central, director académico de la Central, y hoy me ocupo el honor de ser rector de la Universidad de Indoamérica. Realmente mi vida ha sido dedicada a la educación. Y conoce todos los estadios de la educación, es decir, todos los niveles. Ese privilegio. Es muy bueno porque hay gente que solamente ha sido, digo solamente entre comillas, ha sido profesor universitario, pero que no tiene ni idea qué pasa en los otros segmentos, estratos, niveles de la educación. No es su caso. ¿Siempre soñó con ser profesor usted? Yo creo que nací para ser profesor. Me encanta trabajar con niños y con jóvenes. No solamente la parte administrativa, ¿no? Sino estar en el aula. Yo realmente vivo en el aula. Yo creo que mis estudiantes de posgrado, de grado, de escuela y de colegio siempre me reconocen como un profesor, primero con una condición que para mí es fundamental, humana, de respeto al estudiante. Y algo importante, yo siempre proclamo de que un buen profesor debe desarrollar habilidades cognitivas para que sea buena persona luego. Yo creo que igual los valores, el profesor debe dar ejemplo y obviamente los conocimientos que uno imparte creo que tienen que ser totalmente significativos. Ahora, doctor Brito, usted mencionó que es una creación humana la educación y que nos humanizamos a través de ello. ¿Vamos mejor o peor que antes en este proceso de humanización? Cuando vemos que el mundo, no me refiero solo al Ecuador, está sacudido por una violencia espantosa. Ahorita mismo acabamos de ver ese avión que se cae en la ruta París-El Cairo y que se cree que es fruto de una bomba o de alguna cosa que fue colocada allí, pero gente que se mata por temas religiosos, gente que no acepta la visión del otro, es decir, ¿qué estamos haciendo con la educación? Porque si decimos que la educación es fundamental para humanizar, ¿hacia dónde vamos en este proceso? ¿O estamos deshumanizándonos? ¿La educación no está cumpliendo su papel? Yo comparto la visión de los biólogos en el sentido de que la evolución no tiene un fin en sí mismo. Tampoco es de un progreso lineal la educación. Hay momentos de avance increíble, de progreso que se puede palpar, se puede evidenciar, como también de retrocesos. Y como la educación es un deber fundamental de la sociedad y del Estado para con las familias y la juventud, a veces se imponen posiciones políticas. Eso puede ser mirado desde el punto de vista de los gobernantes como progreso y desde el otro punto de vista como un rechazo.
Lo cierto que una educación en un sistema democrático que libere, que mejore, que propugne nuevas formas de trabajo, de innovación, tiene necesariamente que ser progresista. Y eso quiere decir que más allá de un gobierno, tienen que haber unos lineamientos básicos que se cumplan gobierno tras gobierno. Entonces, la perspectiva de análisis de la educación depende, por desgracia, lamentablemente, desde un punto de vista político. Y allí no vamos mejorando. No, pues no, pero yo creo que no hay mal que dure 100 años. O sea, eso no es un consuelo, sino que desde dentro de la educación y desde fuera, siempre ha habido unos deseos de que la educación responda a anhelos bastante profundos, ya lo ha dicho Franklin, en valores. Quiero topar el tema de la diferencia entre lo que es ser maestro y docente. Franklin lo ha dicho, usted lo dijo, docente es el que enseña en determinado nivel. Y va y cumple un horario. Cumple un horario. El maestro no, el maestro es de formación, de experiencia, de vocación. Está de vida, apasionado por lo que hace, ¿no? Sí, la educación tiene que estar, es un deber primordial del Estado, pero no debe ser un instrumento de formación política. Es decir, cuando se vive en un sistema democrático, todos somos políticos, porque el concepto de democracia implica que todos somos responsables de lo que pasa. Cuando nos sustituyen nuestros proyectos personales por un proyecto social o político, viene el problema. Y hay un choque allí. Entonces, y hay una ruptura. Claro, desde ese punto de vista uno puede analizar si en un determinado momento la educación ha avanzado o no. ¿Qué dice usted, doctor Tapia, que le ha estado escuchando muy atentamente al doctor Brito sobre este tema? Al respecto tengo un criterio. Y en psicología permanentemente se habla de que todos los extremos es peligroso. Si amamos con pasión, mal. Si no amamos, peor todavía. Si tenemos un fanatismo político, mal. Si no somos políticos, si somos esencia misma de la política, tampoco está bien. Pero hay que buscar un punto de equilibrio, un punto medio, que nos permita reflexionar, pensar qué es la vida, qué significa el respeto al ser humano, a la planta, al planeta. Si no logramos en nuestros niños crear esa conciencia, si no le permitimos llegar a tener la posibilidad de desarrollar habilidades cognitivas de que identifique, compare, analice, sintetice, transfiera, obviamente las personas crecen y se desarrollan con ciertas actitudes que tratan de perjudicar o dañar la imagen de una sociedad, de una persona, de un objeto. Pero obviamente también obedece a otro tipo de factores. Pobreza, que le lleva a tomar violencia en algún momento, hogares desorganizados, problemas de relación padres-hijos, bueno, una cantidad de elementos que dan lugar a perturbaciones psicológicas. Le lleva al individuo a tomar acciones totalmente diferentes. A mí me parece que la educación tiene que seguir jugando un papel importante en la vida del planeta y la vida de las personas. Veo con mucha tristeza lo que está pasando en algunas partes de aquí de nuestro país. El otro día en la Universidad de Indoamérica, con la gobernación en Tungurahua, trabajamos de un proyecto. ¿Cómo es posible que jóvenes, adolescentes, estén suicidándose? En Tungurahua es el mayor porcentaje de suicidio. Qué grave es eso. Los jóvenes. Pero es atentar contra su vida, el mayor atentado que se puede cometer. Ahí uno tiene que reflexionar que tal vez nos falta políticas de Estado, políticas de gobiernos seccionales. Pero también incidir en la familia. Obviamente, porque ahí está mucho de la raíz de los problemas. Debemos ir todavía manteniendo la idea de que la familia es el núcleo de la sociedad. Algunos comienzan ya a especular que dejó de ser el núcleo de la sociedad y realmente estaríamos perdidos. No es así. Pero ya en estos últimos minutos que nos queda, me gustaría, doctor, que usted diga qué piensa de lo que está ocurriendo actualmente en la educación. Me refiero sobre todo a la educación superior en la que está usted ahora como rector de una universidad. Bueno, yo creo que ha habido cosas positivas y hay cosas que se debe mejorar. Por ejemplo, para mí ha sido importante, creo que en este momento no estamos teniendo esa ventaja o fortaleza del incremento del presupuesto para la educación superior. Creo que ha sido importante la evaluación de las universidades, pero la evaluación concebida como mejoramiento. No como castigo. Sancionadora, castigo clasificadora. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Considero que en la educación superior hoy se ha avanzado, por ejemplo, en investigación científica, en investigación formativa,
en vinculación con la colectividad. Se están dando unos pasitos Creo que en se eso. van dando pasos realmente fundamentales. Y las universidades debemos cumplir ese rol. Tal vez lo que nos estamos quedando es de no ser cuestionadora, propositiva, y estamos trabajando casa adentro, cuando la universidad debería trabajar. Y tratando de cumplir solo lineamientos, porque si no les cae el hachazo. ¿Qué nos dice usted, doctor Brito, en estos últimos segundos que tenemos? Difícil es muy tener complicado. Hay que aspectos resumirlo, positivos, pero sí. concuerdo con Franklin, y hay aspectos profundamente negativos. Recientemente tuve la suerte de estar en una conferencia en la cual se expusieron ya en resultados cuantitativos las políticas de Estado, sobre todo en universidad y en posgrado, y no son halagadoras. Se mantiene la inequidad, hay menos estudiantes que estudian, los costos se incrementaron, mucho, obviamente, y yo creo, no lo ha dicho Franklin, pero yo sí lo sostengo, ha habido una nefasta política anti-universidad particular, anti-institución particular. Qué grave es eso. Y ahora estamos viendo que las públicas no van a tener los recursos suficientes, ¿no? Que han ahorrado al Estado durante mucho tiempo, sí, millones y millones de dólares, que en la escasez actual hubieran sido muy valiosos. Muy interesante lo que nos han reflexionado los doctores Franklin Tapia, rector de la Universidad Indoamericana, y el doctor José Brito Albuja, experto pedagogo, sobre todo líder de lo que se ha analizado en pedagogía conceptual en el país. Muchas gracias a ustedes y continuamos, queridos amigos, para hablar sobre educación en el próximo segmento también.